Amén. ¿Cómo están, iglesia? Qué bueno tenerles. Vamos a ir directo a la palabra. Quiero darle la bienvenida a todos. Me alegra verles. A la hermana Dayani, que está allá atrás. Te damos la bienvenida, hermana. Qué bueno que estás aquí. Miren esa muñeca tan linda que está ahí, ¿verdad? Qué cosa más bella. Hermanos, bendiciones. Qué bueno tenerles. Vamos a ir directo a la palabra. Estamos en la tercera semana de un estudio que comenzamos para hablar de lo que la palabra dice de la segunda venida de Cristo. Amén. Y hemos estado defendiendo una postura. Vamos a ir a través del libro de Apocalipsis a leer todos los eventos, pero hemos querido empezar este estudio trayendo claridad con respecto a lo que la palabra habla sobre las señales antes de ese día. Y hemos estado en la defensa, lo dijimos el primer día, de la postura que llamamos el rapto post-tribulacional. No nos gusta llamarlo rapto porque la palabra no lo llama rapto, la palabra lo llama la segunda venida de Cristo. Amén. Pero para que todos podamos entender lo que estamos hablando, ese arrebatamiento, ese momento donde el Señor va a venir no solo a traer a su iglesia, sino a juzgar a este mundo. Y hemos estado en una defensa con respecto a otra doctrina que es la más popular dentro de la iglesia. 90% de la iglesia lo cree así, que el rapto, ese evento, de nuevo, no está en la Biblia, no se llama rapto, pero se llama arrebatamiento. La palabra griega es la palabra harpazo, ese tiempo, ese momento donde Cristo arrebata a su iglesia. Está la doctrina pretribulacional que delata que el Señor viene por su iglesia, luego vienen 7 años de tribulación y luego regresa por una tercera vez. Y hemos venido estableciendo el fundamento bíblico para esta defensa. Creo que la iglesia lo ha entendido. Ha causado controversia porque no es lo más popular, pero nos paramos firmes con lo que la palabra dice y no nos dejamos llevar por las olas de lo que es popular. Amén. ¿Cuántos saben que lo popular no define la Biblia? La Biblia no es democracia. Amén. En Estados Unidos lo popular se hace ley, pero en la Biblia no es una democracia, es un reino. Y en el reino hay un rey, y el rey que dictamina las cosas, sea que nos guste o sea que no nos guste. Amén. Y gloria a Dios que tenemos ese rey y que Él es justo y Él es bueno y que su palabra es poderosa. Y la razón por esto, hermano, que hemos estado a la defensa, no solo es para traer claridad a la iglesia. Usted me puede decir, pastor, pero ¿por qué hablar de todas estas cosas? Bueno, Pablo, por ejemplo, lo habla a tesalonicenses, y la iglesia tenía, según la escritura, tenía 1 o 2 años de existir. Y en la carta de Pablo, Pablo le dice a los tesalonicenses, ¿se acuerdan que ya les hablé estas cosas cuando estuve con ustedes? Hay dos cosas muy importantes en nuestra fe, hermano. La número 1 fue su primera venida. ¿Sí? Es el fundamento de nuestra fe, es la razón por la cual le adoramos, es la razón por la cual creemos en Cristo. Y el segundo evento más importante de nuestra fe es que Él viene de nuevo. ¿Sí? Y como iglesia debemos de estar claros en lo que dice la palabra, pero también creemos personalmente que es muy importante. Yo lo he llamado, esto es lo que ha causado más molestia, lo he llamado que la doctrina que establece que la iglesia no va a pasar por la tribulación, para mí es una doctrina satánica porque engaña a la iglesia. Amén. ¿Por qué la llamo satánica? Pues todo lo que engaña a la iglesia, por definición, es no de Cristo, sino de nuestro enemigo, que su propósito número 1 es mentir y engañar. Amén. No llamo a la iglesia satánica, llamo a la doctrina satánica. Bendecimos a todas las iglesias que siguen a Cristo. Hay muchas que están apasionadas por Él, la bendecimos. Pero creo que la iglesia debe estar preparada para los tiempos que vivimos. Y la razón, hermano, es porque no vamos a caer en la trampa de decir cuándo Cristo va a venir. Nadie lo sabe. Puede ser hoy, puede ser en 10 años, puede ser que estemos a 100 años. Nadie lo sabe. La palabra dice que aún los ángeles y el Hijo no lo saben. Y muchos han caído, muchos pastores a través de los años, han caído en querer ponerle fecha. Y todos han quedado mal porque no hay forma de ponerle fecha. El mismo Jesús nos dijo, vendrá como ladrón en la noche. Y un ladrón, hermano, el que está esperando al ladrón,
No, ya no lo llame ladrón porque no le va a robar nada porque usted sabe que ya viene, amén. Pero la analogía del Señor era para prevenirnos y decirnos que sorprenderá, ¿no? Cuando menos lo esperan, amén. Pero la razón es porque vivimos en un tiempo, hermano, donde yo sí creo que no sé si estamos en la gran tribulación ya, pero sí un tiempo de mucho engaño. ¿Sabes que cuando Jesús habló, escúchame bien esto es bien importante. Cuando Jesús habló de la tribulación, dice, habrán guerras, rumores de guerras, terremotos. Dice, no será el fin todavía. ¿Sí? Define este tiempo antes de la tribulación como con guerras y rumores de guerras. Pero cuando empieza a hablar de la gran tribulación, Cristo, no dice nada de guerras. ¿Sabe de qué dice? Y se levantarán muchos cristos y falsos profetas y vendrán con muchas señales y con poder para engañar a muchos, aún a los escogidos. ¿Qué quiero decir con esto? La mayoría de nosotros nos imaginamos una tribulación de guerra nuclear, bombas, desastre. Puede ser. Pastor, yo no sé, yo no soy adivino, amén. Pero Jesús cuando me alerta de la tribulación no me lo alerta diciendo viene guerras. Cuando me alerta de la tribulación me dice vendrá mucho engaño y engañará aún a los escogidos. Miren lo que dice Timoteo, hermano. 2 Timoteo 3, 1, 5. Dice, también debes saber esto. Tal vez Isaí me puede ayudar ahí, hijito. ¿Saben conmigo? Dice, también debes saber esto, que en los postreros días, ¿cuáles son los postreros días? Los días finales. Mire lo que dice. No me lo cambie, mi salve. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Ok? ¿Qué es lo que lo hace peligroso? Mira esto. Porque habrá hombres amadores de sí mismo. No habla de guerras. No estoy diciendo que no pueda ser que vengan guerras. Pero yo solo le estoy hablando lo que dice la Biblia que vendrán en los postreros días. Hombres amadores de sí mismos. Pregunta, ¿está eso hoy en vivo? Sí. Mire lo que dice, ávaros. Pregunta, ¿existe mucho de eso hoy? Mire lo que dice, vanagloriosos. Pregunta, yo solo pregunto, ¿existe mucho de eso hoy? Soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Pregunta, ¿se ha fijado últimamente cómo, bueno, todas las generaciones son terribles, ¿verdad? Pero esta generación de jóvenes, últimamente yo veo cómo son de malcriados con los padres. ¿Han visto ustedes eso? En esta iglesia no, en esta iglesia tenemos jóvenes tremendos, amén. Dice, mire, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperentes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Hemos estado hablando cómo el mundo ahora define lo bueno, lo define como malo y lo malo lo define como bueno. Y si usted defiende lo bueno, usted es malo. Amén. Usted es un racista, homófoba, un loco, un fanático, un sexista, un machista. Todo ahora que usted defienda lo que dice la palabra, te definen como una persona mala. ¿Sí? Y mire lo que dice. Aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Pregunta, ¿existe mucho de eso? Aún dentro de la iglesia en general, no de esta iglesia en general. Hermano, venir el domingo, pero el lunes vivimos otro tipo de vida. Nos hemos hecho nos deleitamos mucho en las cosas de este mundo. Y ojo, esto es bien importante. Ponemos mucho nuestra mirada en las cosas de este mundo. Andamos tristes. ¿Por qué? Ay, pastor, los problemas, cargados. Trabajamos, hermano, yo soy una persona que cree en el trabajo, trabaje duro, pero sí o no vivimos en un ambiente, hermano, donde el trabajo nos consume. ¿Cuántos han llegado a su hogar y llegan de mal humor? ¿Cuántos han llegado a su hogar y no llegan con ganas de hablar con el don, con la doña, con los hijos? ¿Cuántos llegan al hogar, hermano, y lo único que va es a ver tele un ratito para descansar, luego dormir, luego se despierta y vuelve a empezar? Hermano, la Biblia no nos manda a vivir de esta forma, ¿sí? Entonces nos hemos distraído mucho y por eso este mensaje no solo es para darte doctrina, que la doctrina es muy importante,
No solo es para traer corrección a errores y engaños y doctrinas satánicas, sino también tiene un propósito: preparar a la iglesia, alertar a la iglesia, traer enfoque de nuevo a la iglesia. Estamos muy distraídos. Estamos muy distraídos, hermanos. Estamos muy distraídos. Hoy vino una persona que yo quiero mucho y ando enojado por los sucesos que han sucedido en los últimos 2 años, el asesinato que hubo de este hombre, tremendo hombre que defendía el evangelio. Ando cargado, y yo le dije, hermano, la palabra, ¿sabes qué dice? Que vendrán estas cosas y que no te tribules. ¿Sí? El mundo nos distrae mucho. ¿Sí? Y mire lo que dice: amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Dice en 2 Timoteo 4, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, sabiendo primero esto, que los postreros días, finales días, vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. La misma palabra nos detalla que en estos tiempos postreros, estas serán las cosas que nos atribulan. Pero de vosotros, amados hermanos, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles. Estas son las señales, hermano. ¿Por qué le digo esto? No, estoy bien, mi amor, gracias, bebé. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque por estar esperando tribulación como la imaginamos, guerra y rumores de guerra, destrozos, creo que la tribulación nos está pasando por encima y la iglesia está dormida. Mira lo que dice de las vírgenes, llama a 10 vírgenes, 5 y 5. Y me llama la atención algo de esa parábola. Las vírgenes que no estaban listas, en ningún momento dice ahí que dijeron, pues no creemos en Jesús. No, dice que dijo, nuestro Señor se ha tardado. ¿Sí? Y dice la palabra, no nos cansemos de hacer el bien. Estemos alerta y estemos sobrios. Y entonces empezamos esta defensa y empezamos con Mateo 24, hermano. Mirábamos en Mateo 24 que Jesús empieza a hablar de una tribulación y luego de una gran tribulación. Y luego dice, inmediatamente después de esta tribulación, vendrá el Hijo del Hombre y dice que arrebatará, que juntará de los 4 vientos a sus elegidos. ¿Sí? La palabra nos habla, hermano, de que pasaremos este tiempo de tribulación. En 1 Tesalonicenses 4, que es el versículo favorito de aquellos que defienden el rapto, dice que seremos arrebatados juntamente con Él. Ellos dicen que ese evento son 7 años antes de su venida. Pero cuando comparamos ambos eventos, Mateo 24, que es el fin del mundo, y el evento de Tesalonicenses, encontramos 13 similitudes entre ellas. Dice que vendrá el Hijo, dice que vendrá entre las nubes, dice que vendrá con ángeles, dice que vendrá con voz de arcángel, dice que vendrá como ladrón en la noche en ambos versículos. Dice que estemos alerta en ambos versículos. Dice que agarrará de sorpresa al impío, pero que aquel que esté alerta no lo agarrará de sorpresa. Hay 13 similitudes entre ellas. Estamos hablando de dos diferentes eventos. No, estamos hablando del mismo. Amén. Y entonces mirábamos también que la palabra, muchos usan esta palabra, dice, el Señor no nos ha llamado a tribulación, no nos ha llamado a ira. ¿Sí? Y queremos definir esto porque algunos confunden. La gran tribulación no es la ira de Dios. Amén. Gran tribulación es una cosa, la ira de Dios es otra. Apocalipsis 15 define como la ira de Dios, la define como el tiempo final de juzgar a esta tierra. Dice que derramará las copas de su ira y usted cuando la va leyendo es una destrucción completa del mundo. Amén. La iglesia no está llamada a ese tiempo. Amén. Pero ira no es tribulación. Y mire lo que dice en Timoteo, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Me llama mucho la atención eso, hermano, porque hay mucha doctrina y mucha enseñanza hoy que es exactamente eso, fábulas. Hay 4 cosas, hermano, que yo te quiero recomendar. Número 1,
¿Cómo podemos evitar la confusión, pastor? En primer lugar, volvámonos personas que leemos la palabra. No hay otra, hermano. Hermano, lo que el pastor te predica el domingo, ese no es el sustituto de estudiar la palabra. Es más, lo que el pastor te predica el domingo, debes de ir a la palabra y confirmar si lo que el pastor te está predicando es correcto. Amén. Si no nos volvemos expertos en la palabra, hermano, caeremos en estas señales. Escucharemos cosas que queremos escuchar y caeremos en fábulas. Y eso es lo que sucede hoy. Hoy miramos la predicación y la predicación es toda sobre ti. Dios te bendecirá, Dios te cuidará, Dios hará esto por ti. Hermano, y nos hemos vuelto personas que buscamos de Dios por lo que nos puede dar y no buscamos de Dios por lo que ya Él nos dio. Amén. Y por lo que Él ha prometido hacer en la eternidad para nosotros. Entonces, cuando las cosas están bien, nosotros le adoramos y andamos alegres. Pero cuando las cosas están mal, decimos, ¿será que Dios existe? ¿Será que Dios es real? ¿Por qué? Porque ponemos nuestra mirada en las cosas de este mundo. En la palabra dice, en el mundo tendréis aflicción, pero tranquilos, yo ya he vencido al mundo. Caerán en fábulas. Mire lo que dice Pedro, y sabiendo primero esto, que en los posteriores días vendrán burladores, andando sobre sus propias concupiscencias, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, que los que os decían, en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el Espíritu. Volvámonos personas, hermano, que leemos la palabra. Hermanos, si no nos volvemos expertos en la palabra, vendrán espíritus engañadores que nos desvían de la verdad de Cristo. Amén. Lo segundo, hermanos, que debemos de ser personas, siempre andamos viendo el error de otros. ¿Se ha fijado? Todos. ¿Sabe cómo lo sé? Porque yo cometo el error también. Somos muy buenos en ver el error del otro. Aún dentro de la iglesia veo mucho esto. Somos muy buenos para criticar el error de otros. ¿Sabe lo que dice la palabra? Se lo voy a decir la versión Pastor Mario. Básicamente dice, hermano, no sea metiche en lo que otros estén haciendo y concéntrese en lo que usted está haciendo. Dice la palabra que por ver el error del otro, no vemos lo enorme del error de nosotros. Entonces, hermano, volvámonos personas que el Espíritu Santo nos examina. Decíamos en la oración esta semana, Señor, saca luz aún aquellas cosas se ha fijado, no sé si usted se ha fijado, me pasa a mí mucho, que uno cree que uno anda bien, ¿verdad? Pero luego el Señor le saca a luz cosas. A veces, hermano, hay orgullos. Mira, hay pecados que son blanco y negro. No adultere, no mienta, no robe, no mate. Y todo dirá, estoy bien ahí, creo que voy pasando, ¿sí? Pero hay errores, hermano, hay cosas del corazón que esas son las más engañosas. Amén, hay orgullos que a veces uno tiene, hay envidias que a veces uno tiene, hay cosas engañosas en nuestro corazón. La única forma de que el Señor pueda empezar a obrar estas cosas es cuando nos humillamos, somos humildes y reconocemos nuestros propios errores más que estar viendo el error del otro. Amén. Vivimos tiempos complicados, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Entonces este tiempo de tribulación, cuando la palabra lo habla, hermano, lo define más como en estos tiempos postreros habrá mucho engaño, mucha falsa profecía, muchos que vendrán con poder, dice. Lo mirábamos la semana pasada. Usted mira a alguien que en el nombre de Jesús y saca un demonio, no necesariamente una persona que está haciendo algo sobrenatural significa que viene de Dios. Porque dice que vendrán muchos en su nombre y Él les dice, hey, apartar de mí jamás te conocí. Amén. Debemos de mantenernos alerta. Cuando leemos el libro de Apocalipsis, Apocalipsis tiende a ser un libro que describe todos los eventos con mucho detalle. Capítulo 1 y capítulo 2 dice la palabra que en el capítulo 1 el Señor se le revela a Juan
y le describe el cabello, le describe los ojos, le describe el color, le describe lo que tiene en su mano derecha, le describe lo que tiene en su mano izquierda. ¿Me están siguiendo? En el 2 y en el 3, el Señor Jesús le dice a Juan, escribe estas cartas, y le manda 7 cartas a 7 iglesias que existían en aquel entonces. Y en cada carta, hermano, la palabra es tan detallista y la carta es tan al detalle que le nombra a cada una de las iglesias aquellas cosas que ellas estaban haciendo bien, pero también le nombra acá aquellas cosas que le estaban fallando todavía. Amén. Luego en el 4, hermano, hay una razón por la cual te estoy diciendo esto. En el 4, hermano, el 4 del 5 es el trono de Dios y empieza a describir el trono de Dios. No sé cuántos han leído, pero es algo precioso. Dice que está el trono de Dios en medio, al lado el cordero de Dios, el cordero inmolado de Dios. Describe el cielo, describe el firmamento, describe los que están alrededor de él. Dice que hay 24 ancianos, cada uno con un trono, cada uno con una corona. Cada anciano, hermano, se arrodilla delante del trono de Dios y describe una alabanza que los ancianos están cantando. Dice que hay millares de ángeles uniéndose en la alabanza, y el detalle es tal, hermano, que aún nos dice la lírica de la alabanza. Amén. Dice que están cantando al que está sentado en el trono, al que es digno de toda honra, de todo poder, al que murió y fue inmolado y resucitó, y están cantando esta alabanza al Señor. Hay una serie de detalles, y la razón por la cual te lo digo es porque esta segunda defensa del rapto, aquellos que creen que hay un rapto, dice que pasa entre el capítulo 3 y el capítulo 5. Y la razón por la cual dice que es entre el capítulo 3 y el capítulo 5 es porque dicen que la palabra eclesía, que es la palabra iglesia, no se vuelve a mencionar en la Biblia después del capítulo 3, y luego no se vuelve a mencionar nunca más. Entonces, debido a ese evento, dice que la iglesia fue raptada. Amén. Pero nosotros empezamos a revisar y la palabra iglesia, la palabra griega eclesía, ya no existe. Pero empiezas a ver que la palabra te refiere como santos, lo refiere como mártires, lo refiere como aquellos que fueron sellados, lo refiere como aquellos que fueron, que perseveraron hasta el fin. Los refiere como los electos, los refiere como aquellos que están adorando con incienso en el trono. La palabra eclesía no existe, pero la palabra que define a la iglesia en todos esos términos lo encuentras a través de todo el Apocalipsis. Pero lo importante de esto, hermano, es que si el rapto es entre el capítulo 3 y el capítulo 5, ¿por qué no sale descrito? La palabra nos describe el trono. La palabra nos describe cada sello, el sello 1, el caballo, el sello 2, el caballo, el sello 3, el caballo, el sello 4, el caballo, el sello 5, los mártires adorando al Señor, el sello 6, los eventos cósmicos y la venida de Cristo, el sello 7, el silencio en los cielos. Nos detalla cada una de las trompetas, cada ángel, qué pasa en cada trompeta, qué pasa en cada ángel. Nos describe, hermano, un templo, los testigos, nos describe 144,000 santos vírgenes puros, nos describe una gran multitud, naciones santas que han sido, que han permanecido hasta el final. Describe, hermano, el sello del anticristo, describe a la bestia, describe a la segunda bestia, pero no describe el rapto. Amén. ¿Por qué? Si describe todos estos detalles, pero no describe el rapto, ¿por qué? ¿Será porque el rapto no sucede ahí, sino que el rapto no existe? La iglesia permanecerá a través de la tribulación hasta el final. Amén. Mire lo que dice acá. En el capítulo 14 de Apocalipsis, miramos lo que nosotros miramos como el rapto. Mire lo que dice. Mire, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Amén. ¿Sabes cuándo está ese evento? Después de la última trompeta. Amén.
¿Me están siguiendo? Aquellos que defienden la postura del rapto dicen que podemos encontrar el rapto en Apocalipsis 14. Perdón, Apocalipsis 4. Quiero que lo lean conmigo. Ellos dicen que esto es el rapto. Ahí está en la pantalla. Dice, mira, no, sigue mal. Hoy andamos mal, hermanos. Tienen ahí Apocalipsis 4:1. Después de esto miré, dice, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera vez que oí como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y dice que al instante yo estaba en el Espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Pregunta, ¿ustedes lo miran como rapto a eso? La palabra dice que llama a Juan y le dice, sube que te voy a mostrar. Y fue subido hacia los cielos y dicen, Juan representa a la iglesia, ahí está el rapto. Esa es la postura. Amén. Amén. Hoy están bien callados, hermanos. Los tengo temerosos. Ajá. Mire lo que dice en el Apocalipsis 14 que leíamos. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que estaba en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz el que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y mire este evento, y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. ¿Qué es ese evento? Mira cómo Mateo lo describe el evento. Mira esto, el enemigo que la sembró es el diablo. La siega, mira, la siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Y enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Ahí será el crujir de dientes y el lloro. Entonces los justos, ¿cuántos estarán ese día ahí, hermano? ¿Cuáles son los justos, hermano? Y no justos porque usted es justo. Justo, hermano, porque el que fue justo derramó su sangre para que usted lo fuese. Amén. Amén. Nunca nos olvidemos de eso. No somos justos porque, somos santos. Ninguno de ustedes es santo, hermano. Todos los conozco muy bien y ninguno es santo. Y todos los que me conocen a mí también saben que no soy ningún santo. Pero una cosa tenemos. Vamos corriendo delante del Señor. Y su palabra nos ha limpiado, y su palabra nos santifica, y su espíritu nos va transformando de gracia en gracia a la imagen de Él. Amén. Y dice que los justos resplandecerán. ¿En qué momento, hermano? ¿7 años antes? No, resplandecerán después de esa siega en ese momento. Y dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Tremendo. Mira esta otra. Así que hemos visto esto hasta hoy, hermano. El evento del rapto en el capítulo 3 no existe. En el 4 no existe. En el 5 no existe. El que ellos dicen que es el rapto es cuando Juan sube hacia los cielos. Amén. Ya lo leímos. No es el rapto. El rapto está en el 14, justo después de las 7 trompetas. ¿Sí? Ahora mira esto. Este es el capítulo 22 de Apocalipsis.
Es el último capítulo de Apocalipsis y el último capítulo de la Biblia. Leamos. ¿Lo tienen? Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Y dice, he aquí, vengo pronto. Bienaventurados el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Pregunta, ¿de qué libro está hablando? Del Apocalipsis. Y te dice, hey, bendecido es el que cumple con las profecías de las palabras de este libro. Pregunta, si fuimos raptados en el capítulo 3, donde el Señor no ha dado ninguna profecía todavía, ¿por qué le está diciendo a la iglesia, bendecido el que sigue estas profecías de este libro? ¿Por qué? Porque estas profecías de este libro, hermano, esa tribulación de la que habla, la iglesia está llamada a vivirlas. Amén. Y debemos de estar alerta. ¿Me están siguiendo? ¿Me están siguiendo? Mira esta otra. Mateo 24:14, en el mismo versículo donde él habla de la tribulación. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Dónde, hermano? Para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá ¿el qué? El fin. ¿Dice vendrá el rapto? No, vendrá el fin. Mira lo que dice Mateo 28. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os es mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el rapto. No, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El mismo orden del 24 donde dice, prediquen todo esto hasta el fin y entonces vendrá el fin. El mismo el Señor lo confirma en el 28, que guarden todas estas cosas y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. Mira esta otra. Segunda Tesalonicenses capítulo 1 versículo 7. Y a vosotros que sois atribulados, si usted lee los primeros 6 versículos de ese Tesalonicenses, Pablo, que es el que escribe esta carta, le escribe a esta iglesia de Tesalónica y les empieza a decir, he escuchado de tu fe y los felicita. Han permanecido, han tenido paciencia a pesar de la persecución, a pesar de la tribulación. Y le dice, a vosotros que estáis atribulados, daros reposo con nosotros. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a pasar este reposo? ¿Cuántos se sienten cansados, hermano? Hermano, ¿cuántos a veces, sea honesto con usted mismo, no me lo diga, no levante la mano, pero cuántas veces uno dice aquí en el día a día, hermano, estoy cansado de esto? Hermano, ¿cuántas veces están que sienten que trabajan y trabajan y trabajan y trabajan y no salen? ¿Sí? ¿Cuántos? ¿O solo algunos? ¿Sí? ¿Cuántos a medida que vamos envejeciendo, hay muchas cosas que antes nos importaban y ahora uno dice, no tiene sentido? Me encantaba algo que mi amigo Joe me decía hace unos pocos días, hermano, al final me recordaba las palabras de Salomón que dijo que todo esto es pura vanidad, hermano, que lo único que importa es el temor al Señor y seguirlo a Él. Hermano, usted se ha fijado, empieza a hablar con las personas de 70, 80 años y te van a decir, hijo, no pierdas tanto el tiempo en las cosas de este mundo, no pierdas tanto el tiempo en el trabajo. ¿De qué te arrepientes? Le preguntan los que ya están en su lecho de muerte. Hubiera querido tener más tiempo con mi familia, hubiera querido tener más tiempo con mis hijos, hubiera querido tener más tiempo. Billy Graham, que es uno de los predicadores que se dedicó a predicar, le preguntaron en su lecho de muerte, ¿de qué te arrepientes? ¿Qué te gustaría si lo volvieras a hacer todo? ¿Qué harías diferente? Pasaría más tiempo con Cristo. ¡Wow! Uno que pasó predicando. Amén. Al final de nuestros tiempos siempre llegamos a la misma conclusión. Muchos ateos, hermano, que profesaron ateísmo y se convierten en el lecho de muerte. ¿Por qué? Porque cuando la muerte viene, hermano, nos confrontamos con la realidad de que hay un Dios que vive. Iglesia,
Desencadénese de muchas cosas que nos distraen. No quiero decir que se vaya a dormir a su casa todo el día, no. La palabra dice que hay un tiempo para todo. ¿Sí? Trabaje, eso está bien. Pablo mismo dice que él trabajaba para no ser carga para la iglesia. ¿Sí? Pero hermano, nunca divierta lo importante por lo urgente. Amén. Nunca. Sabes, descansar es importante, pero lo urgente no nos permite descansar. ¿Por qué? Porque hay tantas cosas que hacer. Es parte del engaño de este mundo. Y mire lo que dice. A vosotros que estáis atribulados, daros reposo con nosotros. ¿Cuándo? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Mira esto. Según de Tesalonicenses 1:7. ¿Cuándo nos dará un repaso? Cuando Él venga. ¿Sí? Pero mira el siguiente versículo. ¿Cómo va a venir? En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán, ¿qué? Pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirados en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. ¿Cuándo va a venir el reposo? Cuando Él venga. Y cuando Él venga, no solo dará reposo al que le ha seguido, traerá eterno fuego y perdición al que no. No dice, vendré a traer reposo y luego 7 años después vendré por los demás. Una sola venida. La palabra es constantemente persistente en este tema. Amén. Mira este otro, 1 Corintios 4:15. Mira esto, qué lindo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, ¿cómo lo llama? Venida del Señor. Mire esto. No precederemos a los que durmieron. Mire lo que dice en 2 Tesalonicenses 2:1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, de nuevo, ¿cómo lo llama? Venida. Y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, y lo llama en la reunión con Él. ¿Está hablando Él del tiempo donde nosotros seremos arrebatados? Sí, la reunión con Él. Amén. Las 2 veces. Y lo llama venida. ¿Cómo lo llama? Venida. En el griego esa palabra, venida, es parausia, la misma. Ahora mira este tercero. Según de Tesalonicenses 2:8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, hablando del anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Hermano, ¿usted cree que la batalla entre Satanás y el Señor va a ser una batalla que va a durar? No, con el espíritu de su boca lo destrozará. Amén. No va a ser una batalla, hermano. Va a ser una película de un instante. Así de poderoso es el Señor al que usted sirve, al que nosotros le adoramos. A quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Hermano, solo con verlo, el resplandor será suficiente para destruirlo. ¿Y cómo lo llama? El resplandor de su. La misma palabra, parausia, pregunta. Si está hablando de la venida de Él para recoger a su iglesia, la venida de Él para recoger a los justos y la venida de Él para destrozar al inicuo, ¿está hablando de 3 venidas o está hablando de la misma venida? Amén. Cuando Él venga, hermano, no viene en 2 partes, no viene en parte A y parte B, es una sola venida.
Mire lo que dice en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2. ¿Lo tienen? Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como que si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está, ¿qué dice? Está cerca. Mire lo que dice, que nadie os engañe de ninguna manera. Hermano, ¿y por qué todos nos engañan de todas maneras? Que nadie nos engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste ¿quién? El hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto lo vimos la semana pasada. No va a venir hasta después de que se revele el anticristo. Pero ¿por qué lo traigo hoy también a mente? Hermano, si Pablo creyera en el rapto, él está diciendo a sus discípulos, no os engañéis. Si él cree en el rapto, él tendría que decirle en fácil, no ha venido el día, porque aquí estamos todavía. Amén. Pero le dice, no nos engañéis, no viene el día. ¿Por qué? Porque no se ha revelado todavía el hombre de iniquidad. No sé si me explico. Era suficiente decir, hermano, ¿ya vino el rapto? No, aquí estoy, aquí está Pablo. Hubiera dicho, hermano, todavía estamos acá, no ha venido el día del Señor. Pero él necesariamente aclara, no ha venido el día, porque ese día vendrá hasta que se haya revelado el inicuo. ¿Están siguiendo? Y mire lo que dice. Se volvió a perder. Disculpen, hermanos, por los problemas de tecnología. ¿Están aprendiendo? Yo sé que estos mensajes, hermanos, a mí me gusta predicar del fuego de Dios, del amor de Dios, de su gracia, de los milagros. Pero, hermano, esto es básico. Necesitamos aprenderlo, necesitamos saberlo y necesitamos defenderlo. Amén. Hubo una persona que nos dijo, pastor, pero ¿por qué se dedica a eso? Mejor predique del amor y predique, no predique temas que traigan división. Hay un montón de posturas, cualquiera de esas está bien, hermano. Es como que el Señor Jesús, siempre queremos poner en la misma canasta de amor, permitir que la verdad no se predique. ¿No le dijo el Señor Jesús a los fariseos hipócritas que Jesús no era amoroso? Claro que era amoroso, pero parte del amor es decir la verdad. Amén. Entonces, nuestro deseo, hermanos, es que como iglesia seamos una iglesia que conoce la palabra y no se deje engañar por fábulas. Dice, nadie se engañe de ninguna manera, ya lo leímos esto, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba con vosotros, todavía con vosotros, os decía esto? Hermano, esa iglesia era una iglesia nueva y ya eran expertos en la segunda venida de Cristo. Y eran expertos en saber la hora de iniquidad del malvado. Amén. Y a veces nosotros llevamos 300 años en la iglesia y todavía nos dejamos engañar por cualquier doctrina. ¿Sí? Y ahora vosotros sabéis que lo detiene a fin de que su debido tiempo se manifieste, pero ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de su en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Amén. No era necesario para Pablo decir todo esto. Para Pablo solo era necesario decir, no ha venido porque no hemos sido raptados. Pero ya que el rapto no existe, hermano, era necesario aclararlo. Y quiero terminar con esto hoy. Esta parte que yo le voy a escribir hoy, ahorita, no es doctrina, es mi opinión. Amén. Quiero diferenciar esto. Pero hay una razón por la cual lo quiero decir. No es, posiblemente esté equivocado. Nadie sabe los tiempos. Pero es mi opinión, de nuevo, mi opinión, no me lo crea como doctrina, que estamos viviendo ya esta gran tribulación. Y parte del engaño, hermano,
Es que nos han dicho son 7 años, 3 años y medio de paz, 3 años y medio donde se revela el anticristo, va a gobernar un hombre, dicen que va a ser guapo, que va a tener poder, que va a gobernar todo el mundo. Y como eso no ha pasado, decimos, no estamos en la tribulación, ¿sí? Y también tenemos estas imágenes, hoy lo mirábamos en el servicio de inglés, una de las hermanas que amamos mucho y es una mujer de Dios, pero decía, pero no entiendo cómo va a haber una gran tribulación y si va a haber una gran tribulación, va a haber guerras y va a haber destrucción por todo el mundo, ¿cómo la gente no va a saber? No dice que va a haber guerras y que va a haber destrucción. Amén. Le ponemos imágenes a la palabra y creemos que la gran tribulación va a ser estos eventos catastróficos. Tal vez sí, pero la palabra no nos da eso. La palabra nos dice que va a haber muchos falsos profetas predicando con grandes señales y engañando aún los escogidos. Entonces, ¿cuál es mi punto? Mi punto es este. Tengo el presentimiento, mi opinión, de que ya vivimos la gran tribulación. ¿Por qué, pastor? Se lo voy a explicar de una forma bien sencilla. La mayoría de las veces, cuando hablamos de gran tribulación y de los eventos de la gran tribulación, tomamos como un filtro lo que afecta a nuestro cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, si estuvieran ahorita en una persecución que matan a todos aquellos que están reuniéndose en una iglesia, ¿sí? Usted diría, wow, hoy sí estamos viviendo tiempos difíciles. En Estados Unidos ya no permiten que nos congreguemos como iglesia. Persecución, gran tribulación, ¿sí? Siempre lo agarramos con algo que es, que afecta a nuestro cuerpo. Pero la palabra nos da un detalle muy hermoso. Se me ha quedado entre ceja y ceja este versículo. Porque dice el Señor Jesús, no tengas miedo del que te pueda matar el cuerpo. Ten miedo del que pueda mandar al fuego eterno tu alma. ¿Qué está diciendo Jesús? Este cuerpo, hermano, va a morir en tribulación o en no en tribulación. No sé si explico. ¿Quién aquí va a vencer la muerte? ¿Quién aquí ha retrocedido en la juventud? Bueno, algunos sí somos bien guapos, ¿verdad, hermano? Tenemos 40 años, paremos de 20. ¿Quién aquí va a poder vencer el envejecimiento? Nadie. Este cuerpo va a morir. Me gustaba el ejemplo que nos daba el pastor Ron con respecto a un iraní cristiano que pasaba tribulación por predicar en Cristo. Allá sí, allá lo matan, lo cuelgan, lo imprisionan, lo ejecutan por predicar el evangelio. Y el entrevistador lo está honrando, que el hombre diciendo, wow, usted es un héroe. Y él le contesta diciendo, no, lo que nosotros hacemos sí, ponemos nuestra vida en balance. Pero para mí los verdaderos héroes son aquellos cristianos que viven en América. ¿Por qué? Le dice el entrevistador. Aquellos que en medio de la tentación, en medio de la persecución del alma, en medio de la persecución de la mente, en medio de todas las tentaciones que vienen acá, aquellos que en medio de todo eso puedan vivir y todavía honrar a Cristo, esos son los verdaderos. Quiero leerte unas estadísticas. Los divorcios en Estados Unidos, 60% de aquellos que se casan se divorcian. 1 de cada 4 niños en Estados Unidos crece sin padre. ¿Usted sabe el daño que es eso? 1 de 4 es 25% de cada niño. Ideología de género, que está promovida desde las escuelas y las universidades, 1 de cada 5 jóvenes, o sea, el 20%, menores de 21 años se identifican como LGBTQ+, más, menos, plus. Ya no se sabe cuántas letras va a haber en esa palabra, amén. Y no es una burla, no me estoy burlando, es tan ridículo esto que ya ni saben cómo llamarlo. Pero 1 de cada 5 se identifican como parte de esto. Pregunta, ¿es tribulación esto? ¿Están siendo tribulados nuestros jóvenes, nuestros hijos? 296 millones de personas consumen droga al año en el mundo. Se lo vuelvo a decir, 296 millones de personas. ¿Esto no existía hace 30 años? ¿Esto no existía hace 40 años? Hay drogas que ni se habían inventado hace 50 años. La cocaína era medicinal. 80,000 mueren por opioides solo en Estados Unidos. 80,000.
3 millones mueren por alcohol. 3 millones. 20 millones de casos nuevos de cáncer cada año. Esta parte yo no la entiendo. Vivimos en una sociedad con tanta tecnología. Hermano, no sé si usted a veces ve un documental, ve una película de hace 100 años, 120 años. Uno nunca se ha puesto a pensar, hermano, qué había antes de que hubiera aire acondicionado, ¿sí? ¿Se ha puesto a pensar qué había antes de que, hermano, para ir a California tenían que irse en caballo, hermano? Tenían que pasar desiertos. Si se enfermaban, no habían aspirina. Si había que hacer una operación, no había anestesia. ¿Se ha puesto a pensar en todo eso? Vivimos en el tiempo con más tecnología. Deberíamos de ser la generación más sana. 71% de los americanos tienen sobrepeso. Casi el 70% de ellos tienen diabetes. Hay 20 millones de casos nuevos de cáncer cada año. 270 millones de personas en el mundo sufren de trastornos mentales, incluyendo la depresión, hermano. ¿Usted cree que la depresión es un problema químico o un problema espiritual? 73 millones de abortos anuales. 73 millones de abortos anuales. ¿Hay alguno acá que vamos a aclarar? ¿Todos estamos de acuerdo que la aborción es pecado? ¿Todos estamos de acuerdo que la aborción es el asesinato de una vida? Amén. ¿Sí? Porque si no estamos de acuerdo, podemos explicarlo. Amén. 73 millones de aborciones en el año. 200,000 de ellas diarias. Solo hoy morirán en el mundo 200,000 bebés. Pregunta, ¿vivimos en paz? Sí, del cuerpo. Pero hermano, nos están matando en el alma. Lo malo ahora es bueno. Lo bueno es malo. Hermano, usted sume todas estas cosas y va a encontrar que estamos viviendo tiempos que nunca antes estábamos viviendo. Y la iglesia debe de estar alerta. Quiero que quites tu mirada de las cosas de este mundo. Quiero que salgas de este lugar. Yo sé que la predicación no ha sido para que usted diga, wow, qué emocionante, ¿verdad? Pero sí lo es. Sí es emocionante porque el Señor ha prometido estar con nosotros hasta el último día. Es emocionante porque la palabra dice que Él nos protegerá y nos guardará. Y es emocionante, hermano, porque sea que esté a 100 años, a 200 años o a 5 días, estamos a un segundo menos de esperar la segunda venida de nuestro Señor. El libro de Apocalipsis termina diciendo, ven, Señor Jesús. Pongámonos de pie.